iniciaremos para hablar acerca de todos estos fundamentos endocrinológicos que representan tanta importancia para lo que significa el estado reproductivo de la yegua. Abordaremos puntos esenciales como lo son el ciclo estral, como lo son el feto periodo, la foliculogénesis, la ovulación y el cuerpo lúteo, que son como los puntos eje o los puntos base para tener en cuenta desde el manejo reproductivo. Mucho gusto, mi nombre es Renzo Gallego Rodríguez, médico veterinario y zootecnista, especialista y magíster en medicina veterinaria equina, docente e investigador. Actualmente me encuentro laborando con la Universidad Visión de las Américas y con la Universidad del Amazonas. Muy bien, entonces yo creo que cuando hablamos acerca de lo que significa el manejo reproductivo en los equinos, en las yeguas, es necesario tener como base fundamental todo lo que corresponde a puntos esenciales como lo son la anatomía y como lo son la fisiología. Para este punto exactamente es necesario describir todo lo que significan estos conceptos fisiológicos, endocrinológicos, los cuales nos van a dar las bases necesarias y las bases suficientes a la hora de establecer qué hacer o cómo interpretar directamente las funciones reproductivas que manejamos en las especies, más puntualmente, para este caso, en las yeguas. Entonces, todos esos aspectos fisiológicos, hormonales, deben tenerse en cuenta para poder establecer las técnicas diferentes a la hora de manejarlo. Entonces, ¿cómo no empezar hablando acerca del ciclo estral? Ese concepto tan importante, ¿cierto? Todo ese fundamento tan importante que corresponde a la presentación hormonal en la yegua, ¿cierto? Cómo establecer directamente qué sucede a nivel hormonal fisiológico con la yegua y cómo lo podemos establecer desde el punto de vista de interpretación y desde el punto de vista de correlación. Podríamos empezar diciendo lo siguiente o afirmando el siguiente término. Podemos determinar que el ciclo estral en la yegua está regido principalmente por una hormona muy importante, como lo es la progesterona, ¿cierto? Esta progesterona que cumple con todas estas funciones de inactivación sobre el resto de complejos hormonales y que a su vez dispone un periodo muy largo a nivel del ciclo estral en las yeguas, como lo es el diestro, porque no es más que el momento de preparación para recibir una posible gestación y pues todo lo que significa este periodo tanto embrionario como fetal, que pues ya pasaría a ser un tema más exactamente dirigido sobre lo que es gestación. Desde el ciclo estral, ¿cierto? Lo compone principalmente el evento de diestro. Este evento de diestro pues se basa sobre una función luteal, ¿cierto? Sobre una función luteal y que pues se establece dentro de gran porción del ciclo estral. Claramente tenemos que establecer que hay dos fases establecidas a nivel del ciclo estral de la yegua, el estro y el diestro, ¿cierto? El estro mediado por una fase folicular y el diestro mediado por una fase luteal. Muy bien, esta fase folicular, más exactamente el estro, comprende todo el periodo ovulatorio, ¿cierto? Que pues, relacionado a esto se enmarca sobre la capacidad de receptividad sexual que tiene la yegua, ¿cierto? Entonces, dentro de eso se genera pues toda la preparación, tanto el tracto genital y el tracto reproductivo, como toda la preparación hormonal para poder recibir y permitir el transporte adecuado del espermatozoide hasta el oviducto. Por medio de este generar una fertilización viable que lleve a una gestación. Esta fase folicular, ¿cierto? Se caracteriza principalmente por un crecimiento exponencial del folículo preovulatorio que pues inevitablemente llevará a que se genere la ovulación, donde se van a dar unos altos niveles frente a la presentación de estradiol y frente a la presentación de otras hormonas como lo son la LH. La fase luteal, a su vez, corresponde al tiempo comprendido entre el diestro, ¿cierto? Como lo mencionamos hace un momento. Este momento se relaciona directamente en un periodo de inactividad sexual, un periodo en el cual la hembra no acepta al macho, no es receptiva y su tracto genital se encuentra en un estado, ¿cierto? En un estado pasivo, en un estado en el cual pues, se encarga de nutrir y recibir y permitir, ¿cierto? El reconocimiento materno embrionario del futuro concepto o del embrión. Entonces, para este caso, esa es la función principal. Ya sabemos que esta fase luteal es mediada a través de la progesterona. Muy bien, a mí siempre que realizo mis clases a través de las materias, más específicamente a través de fisiología de la reproducción, me gusta abordar esta gráfica. Tal vez la gráfica no es la más detallada o tal vez la gráfica no, visualmente no es la mejor,
pero me parece que es bastante completa y me parece que aborda cada uno de los puntos esenciales a determinar sobre la presentación del ciclo estral en las yeguas. Entonces, ¿cómo no empezar a establecer y determinar qué pasa puntualmente con cada uno de los procesos? Claramente entendemos que pues esto son temas que pues tienen aún más detalle, que se pueden abordar de manera más, no más completa, sino abordar más de forma más extensa en el tiempo, pero pues por motivos de la charla vamos a tratar de abordar los puntos más importantes o más específicos, ¿cierto? Podríamos mencionar que el punto central o el punto inicial más bien del ciclo estral empieza con la cantidad de horas luz que recibe la yegua a nivel del día, ¿cierto? Entonces, se presenta algo que va a ser el tema siguiente, como lo es el fotoperiodo. El fotoperiodo es la capacidad de captación retiniana, de captación de luz retiniana por medio de la yegua, y que esta información lumínica es recibida a través de una información neurológica que es transportada hacia la glándula pineal y que por medio de los establecimientos o de las correlaciones con la melatonina puede verse inhibida o activada la función reproductiva. Entonces, aquí en este punto, ¿cierto? Reconocemos a la melatonina como un eje principal a la hora de inactivar o a la hora de activar la función reproductiva. Más exactamente sobre quién? Sobre la GNRH, ¿cierto? Esta GNRH, que es una hormona tan importante, ¿cierto? Que es una hormona tan importante para establecer el inicio del ciclo reproductivo. Entonces vamos a condicionar lo siguiente: a mayor cantidad de horas luz al día, ¿cierto? Las concentraciones de melatonina van a ser menores, por lo tanto las concentraciones de GNRH van a ser mayores. La principal función de la melatonina con respecto al ciclo reproductivo es inactivarlo, ¿cierto? Entonces, desde ese punto, entenderemos que una concentración alta de melatonina generará una inactivación sobre la GNRH. Por lo tanto, aquellas yeguas, ¿cierto? Aquellas yeguas que tenemos trabajando, que tenemos haciendo seguimiento evaluativo, es importante que condicionemos y que sepamos qué tantas horas luz al día, horas efectivas de luz al día reciben nuestras yeguas. Porque como lo dijimos, el factor favorable para la reproducción es el siguiente: mayor cantidad de horas luz, menor concentración de melatonina, mayor concentración de GNRH. Y sabemos que esa GNRH se ubica a nivel hipotalámico, ¿cierto? Que se produce sobre todo a la eminencia mayor y la eminencia media, donde se almacena a nivel hipotalámico, y que ella tiene la funcionalidad de activar o de permitir la secreción de otras hormonas derivadas de las gonadotropinas, ¿cierto? Como lo son la FSH y la LH. Entonces aquí empezamos a hablar de este complejo hipotalámico hipoficiario, donde tenemos que se encuentra un sistema porta hipotalámico hipoficiario. Sabemos que la hipófisis a nivel de la adenohipófisis, ¿cierto? En su porción craneal o anterior, aparecen unas células llamadas gonadotrofos, que son células que responden a los pulsos activados por medio de la GNRH. Sabemos que esta mediación se da por un centro de pulsos, ¿cierto? Que a medida que la GNRH activa este centro de pulsos, pues se va a generar la producción de FSH o LH, reconociendo que la FSH tiene un pulso de mayor onda, ¿cierto? De mayor longitud de onda, y la LH tiene un pulso de menor longitud de onda. Entonces, asimismo, se expresarán, obviamente con otras activaciones hormonales, la presentación de FSH y LH. Muy bien, esas son hormonas que tienen una condición extrínseca a nivel ovárico o a nivel uterino, pero que rigen directamente toda la producción hormonal. Entonces vamos a reconocer que a nivel ovárico y uterino podemos encontrar dos momentos, tanto estro como diestro, y que pues asimismo reaccionarán de manera diferente toda la generación de esta presentación hormonal. Muy bien, la FSH tiene un factor muy importante. Esto tiene un factor muy importante. La FSH se encarga de generar un desarrollo folicular inicial. Más adelante veremos que existe una camada que se llama la camada emergente folicular, que son aquellos folículos que están pequeños, inactivados, y que la FSH, por medio, ¿cierto?, de la expresión de receptores en las células de la granulosa, llegará y empezará a generar una activación sobre el desarrollo folicular. Con esta activación del desarrollo folicular, queridos colegas y compañeros, pues se va a dar un aumento en la expresión de las células de la granulosa, se va a dar un aumento en la presentación de estradiol, y ese estradiol permitirá
que a través de la teca interna también se generan receptores de LH. Entonces, en ese momento se establecerá una correlación, habrá un feedback negativo sobre FSH a través de la inhibina, y por medio de este se expresará una mayor captación de LH, llevando a que la LH se encargue, ¿cierto? Se encargue de generar un aumento en el tamaño folicular, de generar una dominancia folicular, ¿cierto? Y que a su vez pues exprese más estradiol. Entonces va a haber una relación conjunta positiva entre LH y estradiol para que el folículo crezca, genere la preovulación, se vuelva dominante y para ese punto pues pueda llevar a que se generen todo lo que significa el complejo de ovulación, que también veremos más adelante. Posterior a la ovulación y con la acción de la posterior a la ovulación y con la acción y la formación del cuerpo lúteo, pues obviamente se evidenciará un momento de diestro en el cual pues la luteinización de las células de la granulosa y las células de la teca interna llevará a que se forme un cuerpo lúteo bien establecido, maduro, y este a su vez inicie, ¿cierto?, la producción activa de progesterona con el fin de preparar a todo el útero para generar los cambios necesarios, ¿cierto?, para poder recibir y permitir el establecimiento de una futura gestación. A su vez, sabemos que esta progesterona tiene una función inactivadora muy importante a nivel hipotalámico hipoficiario, ¿cierto? Con el fin de que se establezca un rango basal de las otras hormonas, mientras que el útero se prepara para el recibimiento de una futura implantación embrionaria. Entonces, a rasgos generales, esto es lo que sucede de manera organizada y de manera fisiológica sobre el ciclo estral hormonal, lo cual lo podemos evidenciar en esta gráfica. Yo sé que todos, al ver esta gráfica, recuerdan algunos momentos a nivel de la carrera o a nivel de las materias, si lo están viendo, ya lo vieron, pero es una gráfica que más allá de que nosotros los docentes utilizamos para, no para complicar a los estudiantes, yo le digo a mis estudiantes que esto no es para complicarlo, yo creo que es para entender de manera adecuada las interacciones hormonales. Esto lo podemos explicar de esta manera. Casi siempre les doy el consejo de que se basen bajo la presentación de progesterona, como lo dijimos ahora. La progesterona media el ciclo estral, ¿cierto? Media el ciclo estral y define tanto los momentos de estro como de diestro, ¿cierto? Vemos que ese periodo establecido, el ciclo estral, en 21 días para las yeguas, pues la mayoría de estos 21 días, más o menos entre 14 y 16, van a ser días establecidos en diestro, los cuales la progesterona tiene rangos superiores a 1 nanogramo por ml. Y que pues, como se establece, se disminuye la carga hormonal del resto de los complejos hormonales. Muy bien, venimos de un momento cero, un momento de ovulación, en los cuales tanto estradiol como LH empiezan a decaer. Obviamente, pues porque se da la ruptura del folículo y pues ya no hay esteroidogénesis, ¿cierto? Entonces, desde ese punto, y no hay captación de LH, entonces en ese punto disminuye. A su vez, vean que se genera una primera onda folicular, que es una onda de captación mediada por FSH. Vuelve y cae a funciones basales, ¿cierto? Y en este punto la FSH genera, ¿cierto?, una captación de esa onda folicular emergente, y a través de esa onda folicular emergente se puede generar la presentación de varios folículos, los cuales pueden ser candidatos a generar una dominancia, ¿cierto? Para este preciso momento, como no se da el reconocimiento materno embrionario, pues para este preciso momento hay una elevación de la prostaglandina F2 alfa proveniente del endometrio, la cual lisa el cuerpo lúteo. Y vean que coincide directamente con el decline o la caída de las concentraciones de progesterona. Entonces, asimismo, se aprovecha esta segunda onda o esta segunda oleada folicular para que estos folículos que están ahí, ¿cierto?, que están suspendidos o que están sostenidos bajo esas concentraciones de FSH, tengan la capacidad de empezar a captar, ¿cierto?, mayores o generar mayores receptores de LH y captar más LH, ¿cierto? Desde ese punto se genera lo que conocemos fisiológicamente como divergencia, y ese folículo que pasa a ser dominante empieza a generar inhibina, la cual atrecia a los demás folículos. Acordémonos o recordémonos que la especie equina es una especie monótoca, ¿cierto? Y que genera dentro de lo establecido normalmente una sola ovulación por ciclo estral. Entonces el folículo debe encargarse de generar una inhibición directa sobre los otros folículos y atreciarlos. Entonces para este punto aumenta la esteroidogénesis, aumenta la concentración de estradiol,
aumenta la captación de LH y vean que las dos hormonas aumentan, ¿cierto?, su pico o aumentan pues sus concentraciones considerablemente. En los equinos sucede una particularidad con respecto a las otras especies. Los equinos no necesitan de un pico de LH para ovularse. De hecho, vean que hacen un declive, ¿cierto?, un declive acá, porque en realidad los equinos necesitan de concentraciones graduales de LH para la ovulación. Lo que pasa es que la LH de los equinos contiene un acto factor conocido como ácido siálico, el cual es producido de manera hepática, lo cual le va a dar una vida media más larga a la LH en los caballos o las yeguas. Entonces, ella permite una concentración gradual, progresiva, la cual no necesita de un pico para que se pueda generar la ovulación. Entonces, en este punto ya se genera la ovulación siguiente al ciclo. Entonces, me parece muy interesante que abordemos este tipo de correlaciones hormonales para que podamos identificar el ciclo estral, ¿cierto? Entonces, de manera básica o de manera pues generalizada, esto es lo que compromete o lo que compone el ciclo estral. Pero para poder llegar a ese momento, tenemos que abordar diferentes puntos de vista o darle mejor detalle a ciertas situaciones. Situaciones como lo son el fotoperiodo. El fotoperiodo es esencial para la reproducción en los equinos, ¿cierto? Es esencial tanto para hembras como para machos. Es muy importante que identifiquemos eso. ¿Por qué? Porque el fotoperiodo establece la cantidad de horas luz al día captada de manera retiniana por parte de la yegua para que se puedan desencadenar los eventos fisiológicos hormonales propios del animal, ¿cierto? Entonces, desde ese punto es muy necesario que entendamos este tipo de situaciones hormonales. Ese mensaje lumínico, ¿cierto?, es captado a nivel de células especializadas retinianas. Estas células especializadas retinianas llevan el mensaje lumínico a través de la papila óptica, ¿cierto?, entregando la información directamente sobre el núcleo supraquiasmático. Esto lo vamos a ver un poquito ahorita en una gráfica que es bastante interesante. Esta información posterior de ser recibida, después de ser recibida el núcleo supraquiasmático, llegará, ¿cierto?, al núcleo cervical superior y más adelante se establecerá sobre la glándula pineal. Es como el recorrido interesante que hace esta información lumínica, ¿cierto? Captación de células retinianas, papila del nervio óptico, núcleo supraquiasmático, núcleo cervical superior y la glándula pineal. Entonces, es muy importante, ¿cierto? Es muy importante que entendamos que es necesaria que la información lumínica llegue hasta el pinealocito, que es la célula funcional, ¿cierto?, de la glándula pineal. Y a través de un estímulo noradrenérgico, pues se generará la secreción de melatonina dependiendo del estímulo lumínico. Entonces, en ese punto podemos correlacionar, ya que diversos estudios de investigación manejan o abordan la melatonina como punto de control del ciclo estral reproductivo en las yeguas. Entonces, se ha establecido que ese fotoperiodo es necesario tanto para animales que se encuentren en trópico bajo, como lo estamos nosotros acá en Colombia, o animales en los cuales se encuentren en lugares estacionales, ¿cierto? Que pues se hace un poco más interesante esta situación, ¿cierto? Entonces se establece más o menos que las yeguas deben tener, ¿cierto?, deben tener una cantidad de horas luz efectiva al día relacionada sobre más o menos 10 horas. Desde ese punto, tengan en cuenta, a veces cuando tenemos llamados de consulta sobre la inactividad sexual de la yegua o sobre la inactividad del ciclo estral y de la reproducción, tengan en cuenta que uno de los objetivos interesantes a evaluar es dónde está ubicado el animal, qué tanta cantidad de horas luz al día tiene el animal, qué tipo de pesebrera tiene el animal, porque me he encontrado a través de mi práctica clínica reproductiva, animales los cuales son confinados en pesebreras o en box que son bastante cerrados, pues son animales que empiezan a bajar el desarrollo folicular, más exactamente por un pobre fotoperiodo, por una cantidad pobre de luz al día. Entonces, es muy importante que establezcamos esto, ¿cierto? Que el animal o la hembra tenga una cantidad de horas luz al día considerables desde las 10 horas para que se pueda expresar adecuadamente el ciclo reproductivo. Entonces, punto central de la melatonina, ¿cierto? El punto central de la melatonina se establece, ¿cierto? Obviamente sabemos que ella tiene una función muy importante sobre el control del ciclo circadiano. Entonces, dentro de ese control del ciclo circadiano, ella debe generar una inactivación sobre la GnRH, si lo hablamos pues desde el punto de vista reproductivo. Entonces, a menor cantidad de horas luz,
mayor concentración de melatonina y menor concentración de GnRH. Eso es lo que sucede en un día corto, ¿cierto? Eso es lo que sucede en un día establecido con menor cantidad de horas luz al día o en un momento en el cual pues, la yegua reciba menor cantidad de horas luz al día. Entonces, eso es control del ciclo circadiano, pero lo que nosotros necesitamos es que el animal reciba una cantidad de horas establecida, ya les dije más o menos sobre las 10 horas, para que se pueda determinar un ciclo estral efectivo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que haya mayor cantidad de horas luz, menor concentración de melatonina y mayor concentración de GnRH. Eso es lo que determinamos que se establezca para el control reproductivo de la yegua, o para el ciclo reproductivo de la yegua. Y esto es una gráfica fisiológica interesante que pues resume de manera sistemática lo que hemos hablado, ¿cierto? Ya sabemos, exposición de horas luz al día, captación de la retina, ¿cierto? Captación de la retina a esas horas luz al día. Muy bien, esta información lumínica viaja a través del núcleo de la papila óptica, del nervio óptico, y viaja hacia el núcleo supraquiasmático. Esto es pues establecido y tiene un recorrido, ¿cierto? Que debe ser establecido bajo esta conducción nerviosa, pasa por estos aspectos anatómicos, ¿cierto? Llega al ganglio cervical superior y del ganglio cervical superior la información se establece sobre la glándula pineal, directamente sobre el pinealocito. Acá no vamos pues a ahondar acerca de las determinaciones enzimáticas y sobre los complejos. Sabemos que ese intercambio noradrenérgico pues, va a gastar ATP, ¿cierto? Y que dentro de eso también aparecen segundos mediadores, como lo es el AMP cíclico, ¿cierto? Que se genera una interacción bastante interesante a nivel de la síntesis para generar proteínas NAD. En este punto, la conjugación del triptófano vascular, del triptófano proveniente de la sangre, se hace necesaria. ¿Por qué? Porque mediante todos esos efectos enzimáticos se va a generar serotonina, que va a tener una relación directa con estas proteínas NAD para poder generar melatonina. Entonces, esta melatonina, este proceso se va a producir dependiendo de la cantidad de horas luz al día. Entonces, aquí al final se producirá menor concentración de melatonina o mayor concentración de melatonina, que obviamente pues pasará a las vías capilares para llegar hasta el hipotálamo y generar, ¿cierto? Y generar una interacción directa con la GnRH. Entonces, desde ese punto, esto fisiológicamente, ¿cierto? Es fotoperiodo. De esta manera se conoce o se determina el fotoperiodo, es básicamente lo que vemos acá, ¿cierto? Es básicamente lo que vemos acá. Mayores concentraciones de melatonina disminuirán la concentración de GnRH, ¿cierto? O menores concentraciones de melatonina activarán la presentación de GnRH, lo cual a su vez activará la secreción de FSH y LH, que pues tendrá una mediación reproductiva.